Corintios 1 al 12 es la base de esta serie, que dice lo siguiente: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Esto responde también a la pregunta de, bueno, ¿y por qué tenemos que estar estudiando esto? Bueno, hermanos, la Biblia es clara en este sentido. Dice, estas cosas están escritas, ¿cierto? Para amonestarnos. ¿A quiénes? A usted y a mí, ¿cierto? Y si alguien pudiera pensar, pero es que yo no sé, yo no estoy pasando por este problema. Bueno, la Biblia dice, así que el que piensa estar firme, bueno, tenga cuidado, no va a ser que vaya a tropezar en algún pecado como el que practicó Israel. Así que, hermanos, es importante entender que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Por si alguien piensa, o alguien pudiera pensar, ¿cierto? Bueno, ¿por qué tenemos que tratar esto? ¿O será que hay pecado en nosotros? Quizás es una pregunta que alguno podría pensar. Y claro, hermanos, siempre tenemos que estar luchando con el pecado. Y muchas veces no lo tratamos, pero es necesario hacerlo. Ahora, la cita que leímos, ¿cierto?, es bastante extensa y tiene que ver con el caso del becerro de oro. Si ustedes se dan cuenta, eh, hermanos, aquí ocurre uno de los hechos más tristes, más lamentables del pueblo de Israel, ¿cierto? Que tiene que ver con este atrevimiento de haber hecho este becerro de oro. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que en el pueblo de Dios, en el pueblo escogido de Dios, haya ocurrido este acontecimiento? ¿Cómo es posible, cierto, que el pueblo que recibió la ley, que recibió los mandamientos de Dios, haya caído en algo tan, cierto, tan malo, eh, tan grave, hermanos, teniendo ellos la ley de Dios? Y dentro de la ley de Dios, si ustedes se acuerdan, uno de los mandamientos claves era, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo es posible que en un periodo tan corto, a lo mejor, ¿cierto?, el pueblo haya olvidado esta cuestión? Ahora, el resumen, hermanos, de este pasaje es como sigue, para que tengamos más o menos una idea de los bloques que lo incluyen, ¿cierto? Tenemos la adoración del becerro en los primeros 6 versículos, donde es evidente, ¿cierto?, y claro, y el texto deja ver de manera llana lo que hizo el pueblo de Israel. En segunda instancia, lo que notamos es la omnisciencia de Dios. Noten, estoy haciendo un resumen para ir a los puntos esenciales de este capítulo. Versículo 7 al 10 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra se ha corrompido. ¿Cómo podrían ellos haber pensado que Dios no iba a ver eso, hermano? Bueno, la sección del 7 al 10 nos recuerda esto. Dios es omnisciente y Él sabe todo lo que nosotros incluso hacemos, hermano, en silencio o en secreto. De hecho, no hay nada secreto para el Señor. Tercero, la apelación de Moisés. Sin duda que Moisés, cierto, como vemos aquí en este texto, ora al Señor y hace una primera apelación a Dios. Recuerden que, de acuerdo al contexto, el versículo 10 dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira, dice Dios, y yo lo consuma, y de ti haré una nación grande. ¿Qué hace Moisés al respecto? Por supuesto, él apela a Dios, apela justamente de manera inteligente, podríamos decir, Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, bueno, ¿para qué los sacó si los iba a matar después? ¿Cierto? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu Dios. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Ahora, noten el versículo 14. Perdón, hermanos. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.
La idea de arrepentirse aquí, por supuesto, ustedes la entienden, es más bien, se entristeció. Ahora, la cuarta sección, o lo que es la ira de Moisés. Sin duda que Moisés de una u otra manera trata de apelar a que Dios no derrame su ira y no destruya este pueblo. Pero él, por supuesto, no deja de manifestar su ira, su rabia, diríamos así, por lo que estaba ocurriendo. Los versículos 15 al 20 son claros en esto. Él, cierto, de vuelta trae las tablas escritas por el propio Señor, pero al ver todo lo que sucede, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Pero eso no es todo. El versículo 20, cierto, que es lo que nos enseña. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Pero más encima, hermanos, que es lo que revela el texto, les dio una limonada, ¿cierto?, con sabor a becerro. Imagínense lo que pudo haber sido eso, ¿cierto? Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él este gran pecado? Esto revela, obviamente, las excusas de Aarón. ¿Cómo es posible, hermanos, que Aarón, sabiendo todo lo que estaba ocurriendo, habiendo observado de cerca la santidad de Dios, haya caído en esto? Vamos a ver algo de ello también. Sexto, vemos las consecuencias trágicas de la idolatría. Hermanos, murieron más de 3.000 personas, de acuerdo a lo que nos enseña el versículo 25 al 29. No fue algo simplemente, hermano, casual, algo circunstancial, una canita al aire. No, hermanos, este gran pecado trajo como consecuencia una gran consecuencia, diríamos, ¿cierto? De acuerdo al versículo 28, leemos que ese día murieron más de 3.000 hombres. Finalmente, ¿cierto? Tenemos aquí la apelación de Moisés, la segunda apelación de Moisés. Moisés habla con el pueblo y les deja claro que ellos han caído en un gran pecado. Pero déjenme que yo apele a Dios para que Él tenga misericordia. Finalmente vemos la respuesta de Dios, ¿cierto? Versículo 33 al 35. Ahora, hermanos, este es el contexto general y podemos dividir este hecho trágico, ¿cierto? Por un lado, y lamentable del pueblo de Israel. Y aquí tenemos en general los 8 pilares de este relato. Pero, hermanos, ¿cómo es que el pueblo de Israel puede caer en esto? Y aquí vemos, ¿cierto?, el camino a la idolatría. Quizás, hermanos, esta es la temática de esta mañana. El poder observar con más detenimiento cómo es que el pueblo de Israel toma este camino y va a llegar justamente a la idolatría. Quiero dividir, hermanos, este análisis de esta ruta lamentable, ¿cierto?, en 7 aspectos. Y estos 7 aspectos que notamos nosotros en el capítulo 32. Acompáñenme entonces al capítulo 32, versículo 1, y lea con detención ahí, mientras yo trato de explicar un punto específico aquí. Éxodo 32, 31. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este es Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, ¿qué notamos aquí? Primero, la incredulidad del pueblo, la impaciencia del pueblo. ¿Cuál es el primer peldaño hacia la idolatría? La incredulidad. Hermanos, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántanos, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Por supuesto, la incredulidad está encaminada por la impaciencia. Este pueblo no tenía paciencia. Y muchas veces, hermanos, qué terrible es eso. La Biblia y el Nuevo Testamento siempre nos enseñan de la importancia de la paciencia. La paciencia es un fruto también del Espíritu, ¿cierto? También Santiago nos habla de que Dios trata con nosotros para pulir nuestra paciencia. El pueblo de Israel no puede esperar, es impaciente, ¿cierto? No soporta a lo mejor tener que esperar. Hermanos,
la incredulidad del pueblo claramente se manifiesta y de hecho a lo mejor la falta de paciencia lo que hace aquí es simplemente eh, demostrar o revelar lo que hay en el corazón. Moisés no venía, estaba tardando mucho, ¿cierto? Así que lo que podemos hacer es, bueno, eh, es hacer una alternativa. Quizás él no va a volver. Así que mejor, hagámonos dioses, ¿cierto? Que vayan delante de nosotros. Sin duda esto revela varias cosas, hermano, pero quiero destacar lo primero, es que la impaciencia de este pueblo, la impaciencia llevó a tomar decisiones, ¿cierto? Que de una u otra manera pretendieron concretamente cambiar la imagen, ¿cierto?, del Dios verdadero, por imágenes, como dice Pablo también, imágenes totalmente falsas, imágenes, ¿cierto?, que el propio Dios había manifestado no eran posibles o no eran, ¿cierto?, permitidas en el pueblo de Dios. Sin embargo, esta expresión, hermanos, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, revela específicamente la impaciencia de un pueblo incrédulo. Ahora, sin duda que esto para nosotros es importante, hermano, porque la paciencia, como ya dije, ¿cierto?, debe ser algo propio de la vida cristiana. Y la paciencia, hermanos, no se pule, hermanos, en cuestiones a lo mejor superficiales o en la religiosidad que podamos tener. Dios prueba nuestra paciencia en aquellos aspectos críticos de nuestra vida. En el caso del pueblo de Israel, había una situación crítica. ¿Quién había sacado al pueblo de Israel? Parece que ya no iba a venir. Pero esta gente no supo esperar, hermano, no supo esperar en Dios. Era algo tan sencillo, esperar, esperar en Dios. Ahora, el segundo aspecto que notamos nosotros en el camino decadente, ¿cierto?, de este pueblo, en el escalafón secundario ahora, del camino a la idolatría, es el siguiente. Una democracia religiosa decadente. ¿Qué quiere decir esto? La palabra democracia significa la opinión de la mayoría, la opinión del pueblo, ¿cierto? Democracia. El otro día veíamos que un autor chileno describiendo el estallido social, o mal llamado estallido social, sino más bien estallido delictual en nuestro país, fue confluido por una emogracia, ¿cierto? Las emociones de la mayoría. Noten el versículo 1 con atención. Viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón. Hermano, para que alguien se acerque, bueno, necesita obviamente de cierta valentía y de cierta consensualidad, pero noten aquí la pluralidad. Se acercaron, es todo el pueblo que se acerca. Y para que estén de acuerdo, tiene que haber habido una consensualidad. Siempre cuando hay críticas, muchas veces en la iglesia, hermano, parte por una persona, se suman 2, 3, 4, y en algunos casos tristes, a veces llega a ser la mayoría. Hermanos, aquí el pueblo de Israel, de manera consensual, están de acuerdo, ¿cierto?, en que hay que hacer algo, ¿cierto? Hay que reclamar, no es posible. Moisés ya no va a venir, ¿cierto? A lo mejor nos abandonó, y hay que hacer algo. Hay una democracia, ¿cierto? Hay una opinión de la mayoría que, de una otra manera, ¿cierto?, se presenta de manera piadosa, ¿cierto? Porque es una democracia religiosa, ¿cierto? Noten, levántate, ¿cierto? Haznos dioses. Eso podría parecer religioso, pero es lo más decadente que puede haber. Alguien podría decir, ah, sí, pero es la mayoría que está pidiéndolo. Hermanos, tenemos que aprender que la mayoría no es el equivalente a lo correcto. Lo que piensa la mayoría no es equivalente a lo que es, ¿cierto?, correcto. Tristemente seguimos cayendo muchas veces en esta cuestión. Como país estamos viendo que la mayoría, ¿cierto?, ha decidido ciertas, valga la redundancia, decisiones. Pero son decisiones decadentes, hermano. Son decisiones que, de una u otra manera, eh, dejan ver que nuestro país cada vez está pasando por una decadencia moral, espiritual,
¿cierto? Y moral también, que muchas veces aún cristianos, hermanos, no pueden ver, no pueden ser, ¿cierto?, conscientes de que este país está cada vez peor. Se les vendió un mensaje, se les vendió, ¿cierto?, como se dice, demagógicamente un país mejor. ¿Y qué es lo que estamos viendo, hermanos? Es un país que está decayendo en todo su sentido. El pueblo de Israel, ¿cierto?, toma una decisión democrática, pero es una decisión decadente. Hermano, no es posible que como cristianos muchas veces no seamos capaces de observar muchas veces que muchas de las críticas que podemos ver en nuestros medios son producto de un corazón decadente. Una democracia religiosa no es equivalente, hermano. La decisión de la mayoría, no, la mayoría piensa esto, debe ser lo correcto. No, hermano. Aquí el pueblo de Israel, están todos de acuerdo, pero están todos equivocados, hermano. Hermano, es importante que usted y yo podamos tener discernimiento con respecto a lo que son las democracias. La palabra del Señor nunca revela que las decisiones de parte de Dios se basan en la democracia del pueblo. No. Aquí tenemos otro ejemplo más en donde Moisés, en cierto sentido, queda solo en contra de todo el pueblo. Alguien podría decir, no, pero es que la mayoría tiene la razón. Así que Moisés, puedes ir a retirarte porque no tienes nada que hacer acá. Hermano, aquí claramente vemos que la democracia religiosa decadente del pueblo, evidentemente, era una muestra de que este pueblo estaba yendo por el camino equivocado. Ahora, ¿qué observamos aparte de estas dos cosas? La incredulidad del pueblo, la impaciencia y también esta democracia falsa, ¿cierto? Decadente. Todos se acercaron. Alguien podría decir, ¿no ve? Están todos aquí opinando lo mismo. Sin embargo, hermanos, nos equivocamos rotundamente cuando consideramos que la opinión de la mayoría es siempre la correcta. No, hermano. Tercero, vemos un líder pusilánime y sin carácter. Esto es terrible, hermano. Noten, hermano, los versículos 2, ¿cierto? Y Aarón les dijo, bueno, chiquillos, aparten todo el oro que tienen y bueno, bueno, habrá que hacer algo por esta situación. Un líder pusilánime, un líder que no tiene carácter, hermano. Sin duda, quienes estamos en el liderazgo podemos caer en este grave error. Les aseguro, hermanos, que nadie que está en el ministerio de manera piadosa y en respuesta a un llamado del Señor lo está porque, no sé, no hay problemas, hermanos, en medio de la obra. Quizás muchas veces uno quisiera tomar otro camino para no tener problemas, ¿cierto?, con el carácter muchas veces de las personas. Pero aquí, hermanos, lo que notamos nosotros es una persona que no tiene carácter, justamente. Es un líder pusilánime. Noten los versículos 23 y 24. 22 más bien, al 24. Y les dijo Moisés, dice el 21, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces el pueblo que se ha inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque hasta el Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Hermanos, qué increíble lo que leemos en este texto. Bueno, Aarón, es que tú sabes que este pueblo siempre su tendencia es hacer el pecado. Eh, y bueno, yo les dije, bueno, traigan el oro y hagamos algo, po. Y casualmente salió un becerro de oro. Hermanos, qué increíble, hermanos, la respuesta de este líder. Llega a ser, evidentemente, no sé, como que uno queda al leer la palabra del Señor en este relato, queda, no sé, con los ojos, no sé, podemos quedar con los ojos grandes. ¿Cómo es posible que Aarón, hermano, haya caído en esta tremenda irresponsabilidad? Un líder pusilánime, sin carácter. Bueno, señores, que tú conoces, este pueblo es inclinado al mal. Hermanos, ¿qué debía haber hecho Aarón? ¿Qué debía haber respondido Aarón?
¿cierto?, a la decadencia de este pueblo. Tristemente, nosotros podemos caer, hermanos, en un liderazgo pusilánime, ¿cierto? Esto de, bueno, ya, hijo, haga lo que quiera. El otro día hablaba yo de los padres, ¿cierto? No acá, en otro lugar, predicando, de cómo a veces los padres somos pusilánimes con nuestros hijos. Les permitimos cualquier cosa, les permitimos hacer cualquier cosa. Y hermanos, eso es terrible a los ojos de Dios. Ah, bueno, hijo, haga lo que quiera. Y nuestros hijos muchas veces hacen berrinches tremendos. Ah, no, es que él es así. Hermanos, el Aarón como líder, por supuesto que deja mucho que desear aquí. Un líder pusilánime y sin carácter. Hermanos, ¿cómo está nuestro carácter? ¿Podemos nosotros responder al mundo? ¿Podemos decir, no, esto no es así porque Dios no lo permite? ¿O nos mimetizamos en el pueblo, en el mundo, permitiendo, aceptando cualquier cosa que el mundo acepte como correcto, cuando sabemos que no es lo correcto? ¿Cuánta falta, hermanos, nos hace a nosotros tener carácter cuando una hermana viene delante de nosotros a comentarnos quizás una copucha? No, hermano, no, hermana, eso no es correcto. Hermanos, para que un pueblo se vaya corrompiendo, y de hecho eso es lo que dice Dios de este pueblo. Noten el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea corrompido. Hermanos, para que un pueblo se corrompa, para que un grupo se corrompa, tiene que empezar con una crítica muchas veces, con una incredulidad, con una impaciencia. Eso es lo que ocurrió con este pueblo. Pero el problema es porque no habían líderes aparte de Moisés con carácter, que honren a Dios, que respeten las leyes de Dios. Hermanos, nosotros podemos caer en esta cuestión también, ¿cierto? En no tener carácter, en aceptar, ¿cierto?, lo que piensa una persona a lo mejor equivocada. Hermanos, para que nosotros, ¿cierto?, acabemos con la cadena de la decadencia, se necesitan hombres y mujeres con carácter, no pusilánimes. Por supuesto, esto no significa que las personas, nosotros como creyentes, seamos irrespetuosos. Y en este contexto, hermano, en este contexto vemos claramente aquí que parte del camino a la idolatría está pavimentada por la incredulidad de los hombres, por una democracia, ¿cierto?, religiosa decadente, pero también por líderes que no toman su responsabilidad ante Dios, líderes sin carácter y líderes pusilánimes. Por esa razón, hermano, nosotros notamos en el Nuevo Testamento que los requerimientos para personas que llevan el liderazgo, entre comillas, ¿cierto? Esta palabra no aparece en la Biblia, pero lo entendemos, son bastante altos. El estándar de Dios es alto, hermano. Cuarto, una religiosidad sincrética. Noten el versículo 4. Dice lo siguiente. Y él los tomó de las manos de ellos, el oro, y dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículos 5 al 6. Dice lo siguiente. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocausto, y presentaron ofrendas de paz, y sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Es un regocijo falso. Hermanos, la palabra sincrético tiene que ver con mezclar la verdadera religión. ¿Cuántas veces nosotros mezclamos cosas, hermanos, en la vida cristiana o en el culto? ¿Cuántas veces nosotros, cierto? Muchas veces se anida en nuestra mente, no sé, ideas que no tienen nada que ver con la verdadera adoración al Señor. El pueblo de Israel ofrece una religiosidad, y uno podría decir, no, si este pueblo es religioso, es piadoso, pero hermanos, tiene una piedad totalmente corrompida y sincrética. Como les dije, la palabra sincrético tiene que ver con mezclar las cosas. Noten que el versículo 5 no dice que van a hacer un culto o una fiesta para un dios pagano. Dicen, mañana, dice Aarón, se atreve incluso a decir, mañana será fiesta para Jehová.
El propósito es entregar culto a Jehová, pero la forma no es la correcta, por medio de un ídolo. Aarón no estaba pensando, ¿cierto? A lo mejor correctamente. Bueno, no sé dónde tiene su cabeza. Piensa él que por medio de la confección de un ídolo puede reemplazar, hermano, el culto verdadero a Dios. Eso se llama sincretismo. En el día de hoy vemos tantas expresiones, hermano, en muchas iglesias de un culto que no agrada a Dios. Hemos cambiado, el cristianismo moderno ha cambiado en muchos casos lo que la palabra del Señor, ¿cierto?, está señalando. No, hoy día la pastora va a predicar. Hermanos, ¿desde cuándo nosotros tenemos la autoridad para cambiar lo que la palabra de Dios dice? Y en muchos lados se defiende este feminismo piadoso. Muchas veces vemos, ¿cierto?, tremendos, no sé, rituales antes de un culto, que aparentemente, ¿cierto?, parecerán ser inocentes. He visto en el último tiempo, ¿cierto?, ministerios que no existen en el Nuevo Testamento, ministerios de, no sé, panderos, de danzas, que no corresponden y en ningún caso están, ¿cierto?, descritos en el Nuevo Testamento, ni siquiera en el Antiguo Testamento. O a lo mejor muchas veces se adueñan, ¿cierto?, del púlpito, no sé, una banda, ¿cierto?, musical no es tan malo en sí, tener un buen equipo musical. Pero muchas veces nuestros púlpitos parecen justamente eso, un escenario y no un lugar en donde la palabra del Señor debe ser predicada como principal, hermanos, plato que tenemos nosotros los creyentes al acercarnos al templo. Una religiosidad sincrética, mezclar las cosas, un regocijo falso. ¿Cuántos cultos, hermano? Tristemente, existe un regocijo falso. Estaba examinando esta semana uh, algunas cuestiones que tienen que ver con justamente con, con este tema de la religiosidad falsa y recordaba a muchas personas que he conocido durante este último tiempo, bueno, últimas décadas, en años anteriores, de personas que conocí. Estoy revisando en algunos casos, ¿cierto?, cómo están y observándolos. Las redes sociales nos permiten observar esto. Me daba cuenta que muchos de ellos que conocí en algún momento, hace muchos años, están en muchas iglesias, hermano, de corte bastante modernista. En su momento en los Estados Unidos surgió una moda eclesiástica que se denominó las iglesias emergentes. Y las iglesias emergentes responden, ¿cierto? Surgieron con esta idea de responder a una sociedad más contemporánea, de ofrecer cultos mucho más atractivos y modernos a una generación moderna, a una sociedad moderna, a una sociedad posmoderna, diría yo. Y en muchos casos, hermano, esta nueva onda, si lo puedo llamar así, se llamó así, presentó a los cristianos modernos una forma diferente de hacer culto. Ya no había un templo, sino que había un lugar, y en Estados Unidos aún ocurre esto, en donde las personas se sientan alrededor, en sillones cómodos, con velas a media luz, ¿cierto? Y no hay un predicador oficial, hay un líder sin duda, pero es como si usted y yo nos juntáramos una tarde, nos sentáramos en el living todos, ¿cierto? Cada uno quizás con un paquete de papas fritas. No necesariamente usted necesita traer su Biblia, una guitarra, ¿cierto? Y cultos o alabanzas más bien, que están dirigidos no a alabar el carácter de Dios, sino a traer, hermanos, una especie de terapia a las personas. Tristemente observar, hermanos, que esta realidad está muy replicada en Chile, en nuestro medio latinoamericano. Una especie de culto más sensitivo que racional. Un culto mucho más que apela a nuestras emociones, más que a nuestra mente. Y hermanos, en cierto sentido, esto no es nuevo. Lo vemos aquí, en esta religiosidad sincrética.
Muchas veces nosotros, hermanos, no tenemos el discernimiento de saber que en muchos cultos en el día de hoy ocurre esto, una religiosidad sincrética, un regocijo falso, en donde la palabra del Señor no es lo central. ¿Dónde empieza esto? Bueno, hermanos, en un grupo de personas que no ha sido cambiada por el poder del Señor, en donde los corazones no han sido cambiados. Por supuesto, necesitan tener un culto sensual, o sea, enfocado en los sentidos. Por eso que vemos aquí un regocijo falso, hermano, un regocijo de las emociones, pero es falso. Por eso, hermano, el camino a la idolatría no es grosero en primera instancia, no. Está marcado por pasos, ¿cierto? Que nos van a llevar justamente a este camino idolátrico. La incredulidad, la impaciencia. No, no me gusta así como está ocurriendo. Una democracia decadente, ¿cierto? Sí, no, estamos de acuerdo. Moisés, haznos, por favor, un becerro y necesitamos adoración, ¿cierto? Un cambio, ¿cierto? En lo que es el culto explícito de acuerdo a la palabra del Señor. Líderes pusilánimes y sin carácter. Y una religiosidad sincrética. ¿Qué tiene de malo que podamos hacer esto o esto otro? ¿Qué tiene de malo que podamos ofrecer ahora esta forma de alabanza? Sin embargo, el texto es claro en señalar que este era un culto falso, hermano. Quinto, Éxodo 32:9. ¿Qué nos revela aquí? ¿Cierto? Como otro peldaño decadente del camino a la idolatría. Una mente no enseñable. Noten el versículo 9, por favor. Y aquí claramente es el Señor mismo que está describiendo, está calificando cuál es la calidad de este pueblo. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Esto tiene que ver, hermanos, con un pueblo que no quiere ser enseñado. Un pueblo no enseñable. Hermanos, si hay un camino a la decadencia, ¿cierto? Tiene que ver con una mente no enseñable. Hermano, muchas veces la falta de entendimiento no tiene que ver, hermano, con el hecho de que la palabra del Señor sea difícil de entender, sino difícil de aceptar. Muchas veces las personas no están de acuerdo simplemente con lo que el Señor señala en su palabra. Hermano, es difícil entender que Dios en su palabra, ¿cierto?, nos manda a no unirnos en yugo desigual, por ejemplo, por dar un ejemplo. ¿Por qué el mundo cristiano una y otra vez cae en eso? ¿Acaso eso es difícil de entender? ¿Que Dios no aprueba una relación ilícita? ¿Acaso eso es difícil de entender, hermano? ¿Acaso es difícil de entender de que Dios, ¿cierto?, rechaza la murmuración y otra vez caemos en eso? ¿Acaso eso es difícil de entender de que si hay algo que debemos hacer como creyentes es orar por nuestra iglesia, es orar por nuestros líderes, es orar por nuestros hermanos y más que eso, ¿cierto? Poder entregarnos al Señor y bueno, si es más fácil a lo mejor murmurar, ¿acaso eso no lo entendemos nosotros que eso Dios no lo permite, hermano? Tristemente, hermanos, esto se ve una y otra vez. ¿Acaso eso es difícil de entender? Hermano, no hay otra respuesta para ello. Una mente no enseñable, un corazón duro que no entiende. Por eso es que el Señor claramente aquí dice, este pueblo es de dura cerviz. Y hermanos, muchas veces nuestros problemas domésticos, si puedo llamarlo así, es porque no es porque no entendamos las cosas, somos muy inteligentes para otras cosas, pero para andar como creyentes piadosos, hermano, simplemente nos encontramos con una desobediencia muchas veces descarada ante el Señor. Consideramos que nuestra vida está totalmente bien. Nadie nos puede decir nada. Y eso muchas veces pasa porque no queremos aceptar, hermano, el consejo sencillo de la palabra del Señor. Israel es un pueblo que no quiere ser enseñado, hermano. Hermanos, es algo vital en la vida cristiana
ser enseñables. No, yo tengo 50 años, ¿qué me va a enseñar este pastor joven? ¿Qué me va a enseñar? Hermano, es triste ver esta realidad aún dentro de los pastores. Hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, diría un par de años, el hermano Manfred Bruder nos enseñó en un estudio cuando era profesor yo de Instituto Bíblico, y nos enseñaba a él uno de los pasajes más duros del Nuevo Testamento cuando Dios, ¿cierto? O Cristo enseña a sus discípulos una de las realidades que muchas veces a lo mejor no somos conscientes. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre y yo les declararé, apartados de mí, yo nunca os conocí. Ese día el pastor Manfred dijo, ¿hay pastores que no pueden conocer al Señor? Por supuesto, dijo. Todos los que estamos ahí seguramente abrimos nuestros ojos. ¿Por qué razón? Es porque nos cuesta entender muchas veces que aún, hermano, podemos llegar a ser líderes en la iglesia, pero podemos estar totalmente alejados de la vida que Dios solo da, alejados de la nueva vida. La vida, el Nuevo Testamento claramente dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Pero hermanos, muchas veces nuestros caracteres, nuestros enojos injustificados muestran que quizás no somos cambiados o que nada ha pasado en nuestro corazón. Porque ¿cómo es posible que pasen los años y muchas veces no mostramos evidencia de un cambio de carácter? Y eso muestra que nunca hemos sido enseñables, hermano. Este pueblo de Israel, por supuesto, es un pueblo no enseñable. Otro peldaño para la decadencia y este camino hacia la idolatría. Éxodo 32:22, vemos un cierto aspecto, una constante moral. Noten el versículo 22. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que se ha inclinado al mal. Hermanos, la inclinación al mal claramente revela que este pueblo no conoce a Dios. Y de hecho eso es lo que vamos a ver posteriormente en los profetas, ¿cierto? La necesidad de hacer un cambio interior. Por eso que en Jeremías 31 vemos que es un clímax en cuanto al mensaje de parte de Dios para este pueblo, ¿cierto? La necesidad que Dios tiene de Él mismo, ¿cierto? Hacer una obra milagrosa en Israel, ¿cierto? Noten Jeremías 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué tienes que hacer un nuevo pacto, Dios? No como el pacto que hice con sus padres, responde, el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo? Desobedeciéndolo, haciendo, ¿cierto?, alternativas al culto verdadero como el becerro de oro. Dice el texto aquí en Jeremías 31, porque ellos invalidaron mi pacto, no lo tomaron en cuenta. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, en las cuales daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, cuando Aarón dice, bueno, es que este pueblo es inclinado al mal, bueno, eso incluye a él, hermanos, a Aarón, un mal líder, un líder pusilánime y sin carácter. Pero también, hermano, está constante moral. Hermanos, ¿cuál es tu inclinación? ¿Es alejarte de Dios o acercarte a Dios? Hermano, quizás tú no necesitas un burril, un becerro de oro para cambiar la prioridad que debería tener Dios en nuestra vida. Pero a lo mejor otras cosas lo están cambiando, hermano. Mi tiempo, ¿en qué lo estoy gastando? ¿Cuál es tu inclinación este último tiempo? ¿Te alejas o te acercas al culto? Hermanos, qué curioso es que en cuestiones tan sencillas como la asistencia al culto, notamos que nuestra inclinación muchas veces no es a las prioridades que tenemos como creyentes. No, es que ahora nos vamos a conectar, así que no tenemos culto presencial, así que bueno, no es tan importante que nos conectemos. Hermanos, qué increíble que en esta época en donde hemos observado, ¿cierto? Estas, estas grandes, ¿cierto? Digámoslo así, situaciones que hemos sufrido como país, también se ha dejado ver
que a veces nuestras prioridades no son las correctas. Teniendo todo de la mano para poder seguir aún conectados, quizás no es lo ideal, aún así, hermano, nuestra inclinación no es la mejor. Este pueblo, hablando del pueblo de Israel, dice Aarón, es inclinado al mal. Hermanos, nosotros, ¿cuál es nuestra inclinación? Vuelvo a repetirlo. ¿Cuál es nuestra tendencia? Finalmente, hermanos, termino con este análisis del camino hacia la idolatría. El camino hacia la decadencia espiritual. ¿En qué se basa, hermano? Bueno, la incredulidad del pueblo es lo primero, la impaciencia, ¿cierto? No saber esperar, la democracia religiosa decadente, ¿cierto? Un consenso decadente, un líder pusilánime y sin carácter, una religiosidad sincrética, pensar de qué es lo que yo estoy haciendo. No, también puede ser olvidándome de cómo Dios describe, hermanos, la adoración. Tenemos un caso crítico en el Antiguo Testamento también. Los hijos de Elí, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño. ¿Usted sabe cómo terminaron? Ellos tenían una muy buena intención, seguramente, pero cambiaron todo el formalismo y todas las prescripciones que Dios había dado de cómo debía ver y debía ser el culto a Dios, el culto al Dios verdadero. Hermanos, aquí, ¿cierto? Sigue esta ruta y esta decadencia en una mente no enseñable, una constante moral, una inclinación hacia el mal. Y finalmente, los versículos 30 y 31 y 21, hermanos, describen algo que el texto repite. Noten el versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Noten el versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Versículo 31. Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Hermanos, noten el concepto que tiene Moisés acerca de lo que había ocurrido. Un gran pecado. Hermanos, qué terrible cuando nosotros normalizamos lo que es malo. Bueno, es que lo hacen todo, po. Hermanos, qué terrible es cuando nosotros tomamos a la ligera lo que es malo. Esto no es un pecado simplemente. El texto, hermanos, lo enfatiza. Es un gran pecado. Y esto tiene que ver con perder la sensibilidad espiritual de las cosas. Por eso muy bien puede llamarse insensibilidad espiritual. El perder la sensibilidad de lo que es correcto, hermano. Tristemente nosotros muchas veces, hermano, perdemos la sensibilidad de lo que es correcto, de lo que a Dios le agrada y por el contrario, lo que Dios desaprueba. En este examen, hermanos, al camino de la idolatría, vemos 7 peldaños, ¿cierto? Que podemos definir, ¿cierto? 7 peldaños que nos llevan a la incredulidad. Aquí tenemos, ¿cierto? Una pequeña ilustración. El camino a la idolatría, hermano, no siempre está marcado por cosas groseramente, ¿cierto? Que están en contra de Dios. No. Puede empezar por el camino de la impaciencia, por el camino, ¿cierto?, de la incredulidad, porque la impaciencia del pueblo de Israel básicamente estaba revelando su incredulidad. Nada más que eso. Hermanos, hay otra cosa también que va dirigiéndonos a la idolatría, que es la egolatría. El ponernos a nosotros en el centro y no a Dios en el centro. ¿Qué aprendemos de todo esto? Déjenme terminar con algunas conclusiones. Primera de Corintios 10, 5 al 10 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron. Como ejemplo para usted y yo, hermano, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Hermanos, el camino a la idolatría comienza con un corazón malo. Hebreos 3:12, ¿cierto? El autor de Hebreos dice que no haya entre nosotros corazón malo de incredulidad.
Hermanos, el autor de Hebreos está hablando a personas que están en la iglesia. ¿Puede acaso haber entre nosotros un camino malo, un corazón malo de incredulidad? Por supuesto. Por eso la palabra del Señor advierte, no solamente en Hebreos, sino también en Primera de Corintios, del peligro de la idolatría. Éxodo 32-33 establece las responsabilidades personales. Hermanos, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré o eliminaré yo de mi libro. Moisés, hermanos, quería interponerse entre el pueblo y Dios, y claramente vemos un corazón de Moisés, por supuesto, compasivo por el pueblo de Israel, que había caído en un gran pecado. Sin embargo, hermanos, la misericordia de Moisés no alcanzaba para cubrir este gran pecado. Por eso que notamos en el contexto que, producto de esta temeridad, hermanos, del pueblo de Israel, murieron más de 3.000 personas. Hermanos, estos ejemplos están en el Antiguo Testamento para mostrarnos cómo piensa Dios del pecado, hermano. 3.000 personas. No eran 2 personas, ni siquiera una persona, 3.000 personas. Nos equivocamos rotundamente, hermanos, consideramos que Dios no considera nuestros pecados, ¿cierto? O de una u otra manera pasa por alto nuestros pecados. No, hermano. Dios sigue siendo un Dios justo, un Dios santo. Ahora, ¿qué solución había para este gran juicio? Ya dije, murieron más de 3.000 personas. Sin embargo, el Nuevo Testamento repite 2 conceptos que se ven también en este capítulo: la responsabilidad personal, pero también una solución definitiva a este gran pecado nuestro, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, la ira de Dios no se ha borrado. La ira de Dios sigue presente para quienes rechazan al Hijo de Dios. Hermanos, si hay un gran pecado, de acuerdo, de hecho, al propio Juan, si hay un gran pecado, es ignorar lo que Dios ha hecho en mi favor y en tu favor. Moisés quiso intervenir, pero no fue capaz. Saben, hermanos, Cristo ha intervenido en nuestro gran pecado de rebeldía a los ojos de Dios. Y el Nuevo Testamento nos ofrece una solución. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo o por cada persona. Hermanos, si bien es cierto, este pasaje nos enseña a tener cuidado, a aprender, ¿cierto?, de los malos ejemplos. También nos muestra la misericordia de Dios por medio de Cristo. Porque nuestro pecado ante los ojos de Dios, hermanos, no era un pecadito, era un gran pecado que Cristo llevó sobre sus hombros. Hermanos, no debería ser suficiente el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados para que usted y yo no cometamos y ni siquiera pensemos en ir por la ruta del camino a la idolatría. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener cuidado, ¿cierto? Como dice el autor de Hebreos. De hecho, la versión de las Américas lo traduce de esta manera: ten cuidado, hermanos, no sea que algunos de nosotros haya, ¿cierto?, caído o tenga un corazón malo de incredulidad, de impaciencia. Y podríamos agregar los 7 aspectos que vimos este día. Recordemos, ¿cuál es el camino a la incredulidad? O a la idolatría, más bien dicho. Nadie empieza, hermano, como un idólatra, ¿cierto?, crítico. No, la idolatría empieza por un camino de impaciencia, de incredulidad, por sumarse a una democracia decadente, por tener líderes pusilánimes y sin carácter, por mezclar la adoración, pensar que cualquier forma de adoración es legítima, por no ser enseñable, hermano, por tener una inclinación constante a la crítica, ¿cierto?, a la murmuración, podría añadir yo, y también por una insensibilidad espiritual, por no darme cuenta de que muchas cosas que hago no son agradables ante los ojos del Señor. Hermano, demos gracias al Señor que Dios ha solucionado nuestro gran problema
nuestro gran pecado, nuestra rebeldía ante los ojos del Señor. Y aprendamos, hermano, a no caer en peldaños. Quizás nosotros no estamos en el camino de la idolatría, pero puede que en algún momento podamos estar en algún peldaño, cierto, decadente. Oremos al Señor.